o calca, no, mi papel mantequilla, ¿no? Mi regla T y hacía mis barritas y hacía y en función de los metrados y en función del rendimiento, sacaba mis barras, ¿correcto? Entonces, en función de eso, hacía mi programa de trabajo, comenzaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 8 de la noche, me iba en el micro, me seguía pensando, ¿y qué hubiera pasado si hubiera cambiado esta actividad por otra o lo hubiera corrido esta actividad? Todas esas dudas comenzaron a salir, ¿no? En mi mente, llegaba a mi casa, seguía con esa duda, me iba a acostar y ya no podía descansar claramente, ¿no? O sea, tranquilamente. Entonces, por lo tanto, bueno, pues la motivación, bueno, mañana a primera hora realizo estas dudas, ¿correcto? Entonces ya me descansaba, al día siguiente, 8 de la mañana, comenzaba mi papel y en la hora el ingeniero me decía, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, Manuel. Ese qué pasaría si se dejaba ahí. Entonces, pues no, siempre ahora ustedes tienen esa suerte de tener las herramientas para poder conjugar con las actividades y ver, ¿no? Cuál es la programación mucho más óptima. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. La comprensión del cronograma, acortar el cronograma del proyecto sin modificar el alcance del proyecto. Ojo, ¿sí? Comprensión, reducir el tiempo del proyecto sin, ojo, no tener la intención de modificar el alcance del proyecto, ¿ok? Y ahí tenemos dos términos, chicos, que siempre, siempre vamos a tomar en consideración a partir de ahora en adelante. La intensificación llamado crashing. Intensificación llamado crashing. Analiza concesiones de costo y tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué manera? Pues lo estamos evaluando el tiempo y el costo, ¿no? O sea, ambos aspectos hay que tomarlos en consideración. Y ya hemos visto lo que es la ejecución rápida, lo que es el fast tracking. ¿Qué significa el fast tracking? Estamos hablando, ¿no? De actividades en paralelo. ¿Qué quiere decir? Mi brazo, ¿no? Tiene una duración de 10 días, mi siguiente brazo tiene otra duración de 10 días. Estamos usando dos actividades de fin e inicio, por lo tanto, esta actividad más esta actividad que comienza al finalizar la primera actividad, o sea, mi primer brazo, tiene una duración de 20 días. Pero si hacemos actividades en paralelo, estamos hablando en este caso 5 días en paralelo, eso quiere decir que el brazo A más el brazo B tendrá una duración, ¿no? De 15 días. ¿Por qué? Porque 5 días hemos reducido porque hemos avanzado actividades en paralelo. Entonces es importante tomar en consideración de qué manera, pues, no hacemos actividades de paralelo y eso conlleva, ¿no? A un mayor, lógicamente, mayor riesgo de control. ¿Ok? Cuando hablamos, ya hemos mencionado el what if, ¿no? ¿Qué pasa si se realizan análisis de la red de cronograma usando el modelo del cronograma para calcular diferentes escenarios? Sus resultados se pueden usar para evaluar la viabilidad del cronograma en condiciones adversas y preparar los planes de contingencia y respuesta. La simulación supone el cálculo de múltiples duraciones de proyecto con diferentes conjuntos de asunciones. Entonces, por lo tanto, ¿no? Ustedes en primera instancia, van a determinar el mejor objetivo, que es, ¿no? La reducción del tiempo con la evaluación del costo. Entonces, por lo tanto, van a identificar su plan meta. Y a partir de ahí, ¿no? Entonces, todo lo que venga ya a la etapa de ejecución, vamos a controlar con ese palameta y si por ahí, ¿no? Las acciones no se están dando como que pensamos, ¿no? Entonces hay que tomar acciones, ¿no? De corrección a fin de pues podernos nivelar y si en el caso el riesgo no se ha presentado, poder acelerar, ¿no? El proyecto, ¿ok? Cuando hablamos de nivelación de recursos, se aplica un modelo de programa que ya ha sido analizado por medio del método del camino crítico.
Se usa para calcular, para abordar situaciones en las que se dispone de recursos compartidos o críticos, necesarios solo en ciertos momentos o para mantener el uso de los recursos en un nivel constante. Ojo con esto, chicos, ¿no? La nivelación de recursos, ¿sí? Porque ahí podemos entender varios aspectos. ¿Y a cuál me refiero en varios aspectos? Por ejemplo, ¿no? Hay que tomar bastante en cuenta. Estoy reduciendo un poquito la pantalla para poderlo visualizar. Cuando hablamos de cronograma, acuérdense, ¿no? Del ejercicio. Cuando hablamos de cronograma y estamos viendo que ya conocemos cómo se realiza, ¿no? Una programación y una ruta crítica. ¿Dónde sale la ruta crítica? Pero hemos visto, ¿no? Que el recurso inferior, o sea, la red inferior, tenía una holgura, ¿correcto? Tenía una holgura de 5 semanas, ¿ok? Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, oye, ¿podemos demorarnos 5 semanas, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos demorarnos 5 semanas y no pasa nada? Tranquilamente. Y esos recursos que tiene esa quinta semana, ¿no? O sea, esa actividad que todavía puede pasarse 5 semanas, ¿no? Esos recursos puede compartirlos, ¿no? Con las actividades críticas. El contexto es ese, nivelación de recursos, ¿no? Tomar en consideración las actividades no críticas, ¿no? Y compartir, ¿sí? Esas actividades que no son tan necesarias en ese momento, ¿no? Con las actividades críticas. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque reitero, acuérdense mucho, ¿no? Que una cosa es la programación, ¿no? Contractual, ¿correcto? Entonces, claramente la programación contractual con la cual nos vamos a medir o nos van a medir, ¿correcto? ¿Sí? Y por lo cual es importante, y no sé si a ustedes se los he mencionado, pero se los menciono siempre, es importante tomar en consideración, a base de mi experiencia, ¿no? De que siempre la programación contractual trato un poquito de desfasarla hacia atrás. ¿Y qué quiere decir desfasarla hacia atrás? ¿No? Quiere decir, imagínense si voy a hacer una programación entre comillas lineal. Primer mes 5%, segundo mes otro 5%. Entonces, eso quiere decir que acumuladamente voy a hacer 5%, ¿no? Mensualmente más. Voy a avanzar 5%, o sea, 5, 10, 15, 20, 25, 30, sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿correcto? ¿Sí? Solamente lo estoy tomando como un concepto. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo sé que tengo que avanzar, ¿no? Esa es mi programación 5%, pero mi plan meta lo estoy optando en que voy a avanzar 7%, ¿correcto? Imagínense, 7%. Entonces, de todas maneras, para que siempre los primeros meses, ¿no? Tenga la opción de que por lo menos los reportes por parte de la entidad, los reportes por parte de la supervisión, no estén atrás mío o por ahí indicarme un reporte en el cual estoy desfasado de mi programa contractual. Entonces, siempre esos porcentajes que yo he tomado en consideración, 5, 10, 15, 20, entonces en lugar de poner 5% pongo 3. En lugar de poner el siguiente mes acumuladamente 10% pongo 7. El tercer mes que tiene 15 pongo 13 o 12. ¿Qué quiere decir? Entonces, estoy retrasando la contractual, ¿no? Si yo tengo que presentar al cliente, por ejemplo. Entonces, yo sí, debo tener 5, 15, 5, 10, 15, 20, pero estoy poniendo 3, 7, 12, ¿correcto? Entonces, pero más aún, mi plan meta está en 7, en 14, en 21. Entonces, por lo tanto, los primeros meses siempre voy a tener, pues, ¿no? El concepto que los reportes por parte de la supervisión, ¿no? Van a ser favorables.
Ojo, ¿no? No por ahí me vayan a decir, sí, ingeniero, pero está desfasando todo que los porcentajes no sean mayores, ¿sí? En los meses sucesivos. Correcto. No estoy diciendo que no, pero lo que estoy indicando es que si tú tienes claramente definido tu plan meta, ¿no? No vas a tener observaciones porque siempre tus porcentajes de avance físico real, ¿no? Van a estar por encima del programa contractual. Entonces, solamente para tener en consideración, ¿no? Que ya tus reportes van a estar, pues, normalmente en positivo, avanzando por encima del contractual. ¿Ok? Solamente un comentario. ¿Se me entendió, chicos? ¿Se me entendió? Juan Bozo. Sí, sí, ingeniero. Ok, ¿sí? Buenos Entonces, días. bueno, eso siempre un poquito de tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, pero ojo, cuando regresamos a la nivelación de recursos, hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué es lo que quiero identificar? Como todo mi plan meta, ¿sí? Este tren de actividades va a ser crítico. Entonces, la nivelación de recursos, ¿no? Hay que tomarlo muy, muy en consideración. ¿Por qué? Porque ya no va a haber mucho desfase, ¿no? De las holguras. No va a haber mucho, entonces, por lo tanto, ¿no? Esa nivelación de recursos, ¿no? Va a ser casi, casi nula. ¿Por qué? Porque estoy identificando una secuencia de actividades en casi todo el contexto del cronograma, ¿no? Casi de riesgo. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio libre, ¿no? Para esa nivelación. Simplemente todo está encadenado, ¿no? Para que pueda seguir un programa constante. A eso me refiero, ¿no? Con la nivelación de recursos. Entonces, acá tenemos la nivelación de recursos y cuando hablamos del método de la cadena crítica, modifica cronogramas del proyecto, agrega colchones de duraciones para mantener el enfoque en la duración de las actividades planificadas. Se centra en gestionar las duraciones de las actividades de colchón. Cuando hablamos de las actividades de colchón, estamos hablando pues de las actividades donde hemos evaluado o no un riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando hemos evaluado un riesgo, estamos identificando pues un espacio más, ¿no? Adicionado a ese espacio de tiempo, ¿no? Por la probabilidad del riesgo que se presente, ¿no? Ese riesgo. Entonces, si ese riesgo no se presenta, entonces, ojo, ¿no? Ojo. Entonces podemos acelerar. Podemos ese espacio de tiempo compartirlo, ¿no? Un poco acelerar, otro tenerlo en stand-by, o simplemente no eliminarlo completamente y avanzar mucho más rápido. Entonces, importante también siempre tener en cuenta, ¿no? Las actividades de colchón, ¿no? En el cual es, oye, acá hay unos espacios libres, ¿no? En que tenemos que tomar en consideración qué podemos hacer, ¿ok? Bueno, chicos, entonces en el programa del proyecto se puede usar dos formatos. Y hemos visto el diagrama de red, ¿no? Y ahora nos toca evaluar el diagrama de barras, ¿sí? Ya está el diagrama de red, ¿sí? Esto ya lo tenemos visto. Y ahora nos toca conceptuar, ¿no? Lo que es el diagrama de barras. Fíjense la actividad 1.1, ¿sí? La actividad 1.1 tiene tres Ingeniero, actividades, ¿sí? antes de que siga una, una duda, acláreme una duda. Sí, claro. Estas actividades o actividades de colchón están consideradas desde un inicio en la Mira, programación o mira. vienen conforme se venga. No, no, perdóname, levántame la mano, please, levántame la mano. Sí, para visualizarte, nomás porque como son bastantes, en la Ah, pantalla no te visualizo. fui yo, Levántame la Lucio. mano. Lucio, ok, Lucio, mira, siempre, siempre, a ver, te digo, Lucio, lo que normalmente
planifico yo y lo que normalmente controlo yo a los ingenieros ya en este momento, ¿correcto? ¿Sí? Para cuando hacen su programa de trabajo. Siempre es un programa de trabajo en el cual planteamos el plan meta, ¿correcto? Entonces, planteamos el plan meta en función, pues, ¿no? De la comprensión del tiempo y la evaluación del costo, ¿ok? Entonces, tenemos que estar menos del costo directo del presupuesto. En esa programación de tiempo, ¿no? Entonces, vemos la evaluación de riesgo. ¿Qué riesgos se pueden presentar en el proyecto? ¿Qué riesgos se pueden presentar en el proyecto? Entonces, imagínate que yo tengo el proyecto 2 años, ¿sí? 2 años. Y el ingeniero, ¿no? Muy emotivo, muy emocionado, agarra y me da un planteamiento de programa de 1 año, 10 meses, ¿correcto? ¿Sí? Me plantea el programa 1 año, 10 meses. Entonces, cuando el ingeniero, ¿no? Hace su exposición con respecto al cronograma, le preguntamos, ¿no? ¿Qué riesgos has presentado, no has tomado en consideración en este proyecto? ¿Sí? Entonces, una relación de circunstancias, Lucio, que pueden pasar, ¿no? En el desarrollo del proyecto y si el ingeniero lo ha tomado en cuenta. Algunos colegas los toman en cuenta, otros colegas no hay la idea todavía de ese riesgo. Entonces comenzamos a conversar, ¿no? Una lluvia de ideas en la que se puede presentar como riesgo el proyecto. Fíjate, Lucio, ¿no? A mí como gerente, ¿no? Que me den 1 año, 10 meses, yo bestial, ¿correcto? Pero tampoco no me voy a poner pues una venda, ¿no? En los ojos, ¿correcto? Entonces comienzo a hacer preguntas, ¿sí? Comienzo a repreguntar con respecto a cómo ha formulado la planificación. Entonces me doy con la sorpresa, ¿no? Que las actividades o las acciones o circunstancias de riesgo que pueden presentarse, ¿no? No han sido tomadas en consideración. Entonces, para mí es preferible que me plantee, ¿no? Una programación 1 año, 11 meses, ¿ok? Y en función de 1 año, 11 meses, me dé, lógicamente, me reestructure el costo, ¿correcto? En función al costo directo y en función de eso, ¿no? Lo voy a medir. Entonces, la probabilidad de las actividades de riesgo, ¿no? Ya las he tomado en cuenta. Oye, pueden haber 50, ¿correcto? No voy a tomar las 50, pero voy a tomar 30. Entonces, esas circunstancias, la probabilidad que esos riesgos sean más considerados, que se puedan presentar, entonces esas actividades, ¿no? Lo debemos tomar en cuenta en la programación. Si esas actividades, Lucio, no se presentan, entonces puedo acelerar mi programa y ahora sí dármelo pues en 1 año, 10 meses, ¿no? Pero ese acelerar va a ser en el transcurso ya de la ejecución del proyecto, donde en cada reporte, sí, vamos a ir conversando, oye, ¿se te presentó esto? ¿No se te presentó? ¿Ok? Entonces, ¿qué mejoras podemos hacer? ¿Me dejo entender, Lucio? Correcto, ingeniero. O sea, básicamente depende mucho aquí la experiencia del profesional, porque, bueno, en los diferentes proyectos que va realizando, pues los puntos críticos se repiten, ¿no? O al menos se parecen algunos. Entonces, más o menos eso ya uno tiene que evaluar, ¿no? Esos tipos de problemas y ahí en el cronograma, pues, ¿no? Ampliar o ampliar más que nada algunos tiempos a considerar. Ayer justo, Lucio, ¿no? Estaba escuchando un curso que se está dando, sí, pero por haciendo mis actividades, pero dije, bueno, vamos a entrar para escuchar un poco, ¿no? Y la verdad,
cuando hablaban un poco de la probabilidad de riesgo que se presente, yo sinceramente me sonreía un poco, ¿no? Porque por el hecho de que simplemente efectivamente, si tú sigues en este mismo camino, bajo el mismo prototipo de programa de trabajo, me refiero a construyes edificaciones, haces carreteras, haces puentes, ¿no? Proyectos hidráulicos, y en función de eso te vas teniendo la experiencia, entonces claramente no mantienes circunstancias que siempre suelen pasar. Entonces, esas circunstancias que siempre suelen pasar y en la mayoría son constantes, entonces esas circunstancias las tomas en consideración, pues, ¿no? Para poder subsanar, ¿no? Si es que pasa en una N circunstancia en la que estás, si es que pasa. Y si es que pasa, ya sabes cómo subsanarla y ya sabes el tiempo que te vas a demorar, ¿no? Para poderla subsanar. Pero ¿Ok? siempre mejor es tenerlo en cuenta, considerarlo, a que no considerarlo, obviamente, ¿no? No te hagas un harakiri, a lo que me Mm, refiero. No te sí, hagas un harakiri. O sea, la motivación de presentármelo en un año, 10 meses, después te puede traer, ¿no? En contra, te puedes manejarlo en contra. ¿Por qué? Porque esa motivación no contempló secuencias de actividades, ¿no? Que están en riesgo. ¿Ok? Entonces, preferible tampoco es tener un poco de precaución en tu meta, tener un poco de precaución en tu meta, y si esa circunstancia no sucede, aceleras. ¿Sí, Lucio? entendido, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Esa es la manera particularmente cómo debes manejar, porque acuérdate una cosa, ¿no? Tu plan meta es un compromiso, ¿sí? Pero un compromiso, como te decimos, si el riesgo no se presenta, aceléralo, ¿no? Pero si el riesgo se presenta, ya tienes cómo optarlo. Entonces, cuando tú presentas algo, ya las cosas se olvidan y te van a medir en función de eso, no de las circunstancias que hayas tomado en cuenta o no hayas tomado en cuenta. Entonces, si no lo hayas tomado en cuenta, entonces lo principal, lo primordial es que posiblemente, dependiendo en qué estructura organizacional te encuentras, lo primero que van a hacer es criticarte. Entonces, eso no es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, plantéate un plan meta realista, con tus holguras, ¿no? Entonces, y en función de que si no se presenta, va, ahora sí aceleras. Ok. Entonces, Claro, chicos, una buena evaluación, pues, ¿no? Eso va a dar ser eficaz al momento de elaborar el trabajo, ser eficiente, o ¿sí? eficiente. Ser eficiente. Entonces, de una manera, ¿no? Tienes una carta debajo de la manga en el cual digas, bueno, pues no, o sea, esto es lo que presento, correcto, pero si las cosas me salen mucho mejor, entonces puedo optar, pues no, por afinar mucho más ya el programa de ejecución, correcto, que va a estar, pues, si las cosas te salen bien, va a estar por encima, ¿no? De tu programa meta. Entonces, estos KPIs van a ser mucho más óptimos. ¿Ok? ¿Sí? Lucio, ¿estamos? Sí, ingeniero, gracias. No. Entonces, chicos, tenemos, fíjense, el diagrama de barras. Entonces, acá ya nos introducimos a lo que es el concepto de particularmente lo que es la programación, ¿no? Entonces, fíjense, la actividad 1.1 tiene tres subtareas, ¿no? La 1.11, la 1.12, la 1.13. La barra principal contiene la duración de todas las actividades. No estoy diciendo la sumatoria de todas las actividades. Contiene, ¿no? La duración de todo el tiempo, desde el inicio hasta el fin de todas sus actividades, de todas sus subtareas. ¿Correcto? O sea, contempla el margen desde el inicio hasta el fin. En este caso, tenemos tres subtareas. La actividad 1.11, que tiene una duración de 67 días. La actividad 1.12
que tiene una duración de 53 días, y la actividad 1.13, que tiene una duración también de 53 días. La duración total, ¿no? Fíjense, es la secuencia desde el inicio hasta el fin. Entonces, por lo tanto, la duración, ¿no? 1.11 tiene 67 días y finaliza y empalma con la duración 1.13 de 53 días. Por lo tanto, 67 más 53 nos da los 120 días, ¿no? Reitero, no lo tomen en consideración como sumatoria, simplemente es el contexto desde el inicio hasta el cierre del proyecto. ¿Ok? Entonces, ojo chicos, ¿sí? Y esta línea punteada es la fecha de corte. ¿Qué significa la fecha de corte, no? A la fecha de corte, ¿cómo va el proyecto? ¿Ok? Ajá. Esto es lo que hemos avanzado y esto es lo que nos falta avanzar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos ya el diagrama completo, en donde tenemos todas las actividades, ¿sí? Tenemos la secuencia de actividades y estos rombitos que vemos acá son hitos, fechas con duración cero, fecha con duración cero, pero sí son importantes, no por el hecho contractualmente, ¿sí? Que te vayan a poner una penalidad, pero sí por el hecho tuyo personalmente, pues en tu cabeza no vas a tener todas las secuencias de actividades, ¿correcto? Sí, pero sí es importante que tomes en consideración, en esta fecha debo llegar a alguna actividad. Eso sí te vas a cortar. En esta fecha debo llegar a una actividad. Entonces, por lo tanto, son hitos, fechas, ¿no? En los cuales estoy considerando algo. Cuando hablamos de tipo de cronograma, hablamos del cronograma del día a día, el programa detallado, el programa maestro y el programa milestone, ¿no? Ya estamos indicando qué son los hitos, ¿no? Fechas con duración cero, donde solamente es una fecha y nos indica algo. Entonces, Standard for Scheduling, que estamos hablando, toda la información que se relaciona con la gestión de tiempo del proyecto debe ser examinada y sirve como la base para definir cada actividad, cada elemento del alcance del proyecto definido en el WBS debe ser apoyado por una actividad o actividades que causarán la finalización de aquella parte del alcance del proyecto. ¿Ok? Entonces, en todo el WBS está toda la secuencia de actividades que vas a desarrollar, ¿no? Para poder, ¿sí? Tener claramente el alcance del proyecto. Ojo, todo lo que vas a hacer por el proyecto. Y acuérdense de algo, ¿no? Hay que también identificar lo que no se va a hacer para, ¿no? Para el desarrollo del proyecto, porque a veces hacemos empíricamente, ¿no? ¿Sí? Y propiamente hacemos cosas que no ayudan al proyecto, o sea, que no son necesarias para el proyecto y por lo tanto nos desfasan tiempo, nos desfasan costo, ¿correcto? Nos incrementan el costo. El listado de actividades deben ser únicas por entregables. Debe incluir un verbo, al menos un objeto y cualquier adjetivo de declaración útil, ¿no? Entonces, toda esa secuencia tiene que ser claramente bien identificada. Una vez que la lista de actividades es definida, el orden de las actividades debe ser determinada y registrada. O sea, ojo, ya tenemos el plan meta. Para evitar crear relaciones de actividades artificiales o incorrectas, el secuenciamiento inicial debería ser determinado independientemente de la disponibilidad de recursos. Después que el secuenciamiento es completado, se debe insertar los recursos para realizar el análisis del programa. Lógicamente, pues, ¿no? Vas a hacer una secuencia de actividades lógicas. Primero, ese es un elemento vertical, primero el acero, después el encofrado y después el concreto.
secuencia de actividades lógicas. Y después de hacer esa secuencia de actividades lógicas, ¿no? Ahora, ¿con qué recursos voy a contemplar cuánta cantidad de madera, cuánta cantidad de encofrado metálico, cuántas cuadrillas voy a utilizar, ¿no? Para hacer esa actividad? Se debe considerar los recursos requeridos para completar cada actividad, incluso su disponibilidad y productividad en la determinación de la duración. Lógicamente, analizamos el rendimiento, ¿ok? Para poder identificar cuántas cuadrillas voy a necesitar bajo qué recursos material están disponibles. El desarrollo del cronograma debe usar las salidas del listado de actividades, secuenciamiento, estimación de recursos y la estimación de la duración. Entonces, por lo tanto, ¿no? Ya, ahora sí veo cada cuadrilla, cada actividad, cada rendimiento, ¿no? ¿Qué recursos tengo para poder definir claramente lo que es, ¿no? La duración de cada actividad, cuándo va a iniciar y cuándo va a finalizar cada actividad. El cronograma debe incluir al menos dos hitos, ya sabemos, el inicio y el fin, importante, ¿no? Si no, no tiene, ¿no? Una duración determinada. El cronograma debe ser desarrollado uniendo cada una de las actividades de acuerdo con la secuencia y calculando los inicios tempranos y tardíos y el tardío y el fin tardío y temprano. Ya hemos hecho, ¿no? Fecha de inicio, vamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿correcto? Donde hemos ido para poder identificar cuál es la ruta crítica que va a tener, ¿no? La programación y cuáles son las actividades que tienen holgura, ¿no? Para poder tomarlos en consideración en ese, entre comillas, digo yo, siempre nivelación de recursos. Las restricciones no deben ser usadas en el modelo para sustituir la lógica y las técnicas que pueden ser usadas para desarrollar el cronograma. Primer lugar, hago la secuencia, ¿sí? Primer lugar, hago la secuencia, ¿sí? Entonces, una secuencia lógica y en función de la secuencia lógica, ¿sí? También hay que tomar en consideración, ojo, por ejemplo, voy a tener la actividad excavación y para la actividad excavación, ¿no? En este momento no tengo una retroexcavadora. Entonces, ¿en qué momento voy a tener la retroexcavadora para poder definir claramente el tiempo de inicio de esa actividad? Entonces, pero primero hago la secuencia de actividades y después ya defino las restricciones para poder evaluar dónde voy a iniciar cada actividad. Cuando el modelo de cronograma está completo, se deberá establecer la línea base, ya estamos hablando del plan meta, para permitir la comparación del progreso contra el plan original. Entonces ya está bien definido, ¿no? Tu plan meta en función del tiempo, en función del costo. Entonces, por lo tanto, haces ese informe con todos los colaboradores, o sea, con todo, sobre todo con la gerencia, ¿no? Te dan el go, ahora sí ya eso se define, ¿no? Como plan meta, punto de partida, línea base para comenzar con la ejecución del proyecto. Si el proyecto realmente ha comenzado, el programa debe ser actualizado periódicamente con progreso y cambios, como el alcance y la lógica para indicar el grado al cual cada actividad ha sido completada, tanto en términos de tiempo como también en costos, ¿correcto? Entonces, lógicamente, pues ese programa va a ser medible en todo el transcurso, ¿no? De la ejecución del proyecto. El progreso actual debe ser comparado con el plan línea base. Cualquier variación de este plan línea base que excede límites de un plan definidos por el usuario predeterminado debe ser revisado. Ojo, a líneas de tiempo. La probabilidad, el hecho siempre es que te mantengas, ¿no? Con tu línea base, ¿ok? Entonces, lo interesante y lo bonito es, oye, la capacidad, sobre todo la capacidad de ustedes, ¿no? En poder, si te has desfasado, de qué manera, ¿no? Vas a alinearte con la línea base. Ojo, no te aloques, pues, no te aloques, ¿no?
Lo primero que normalmente hacemos o tratamos siempre es, oye, mayor tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar tiempos adicionales. Si terminamos a las 5, vamos a trabajar a las 7. La primera pregunta es, ¿las cuadrillas rinden lo mismo? ¿Las cuadrillas rinden lo mismo? ¿O te estás desesperando tú mismo y dices, ya, proporcionalmente 2 horas más, se va a rendir tanto? ¿Las cuadrillas rinden lo mismo? La segunda pregunta es, ¿hay un costo? ¿Hay un costo? ¿Sí? ¿Tiene los permisos necesarios para poder trabajar esas 2 horas? ¿Tienes los recursos necesarios para trabajar, ¿no? Esas 2 horas más. ¿Tienes el área necesaria para poder trabajar? Entonces, tienes que tomar en consideración, ¿no? Muchos factores para poder no tomar ese ideal, entre comillas digo ideal, ¿sí? De hacer más horas de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vaya a ser, ¿no? Sí, o incrementas personal, que es otro de los factores que siempre hacemos. Incrementamos el personal y con la proporción, si incrementamos personal, reducimos el tiempo, ¿no? De lo que hemos perdido, de lo que hemos desperdiciado. Digo desperdiciado, ¿por qué? Porque no lo hemos controlado. Entonces, ese personal que se ha incorporado a la obra tiene el espacio ade- adecuado para hacer sus actividades. O sea, hay área de trabajo. Ese personal, ¿no? Que se ha acoplado al grupo, ¿no? Tiene los materiales necesarios para avanzar sus actividades. O no vaya a ser, pues, que se vayan obstaculizando entre ellos mismos y estamos a la gana-gana, ¿no? A la gana-gana me refiero a quién agarra más rápido los material para poder trabajar, que sucede mucho, porque no hemos contemplado ese material para poder abrir otras actividades o complementar las partidas. Entonces, a veces, chicos, es preferible, ¿no? Presentar una reprogramación, ¿no? Imagínense que tenemos un año y en ese año estamos en el cuarto mes. Y en el cuarto mes estamos desfasados 3%, ¿correcto? Estamos desfasados 3%. ¿No es más fácil identificar que ese 3% no alocarnos, ¿no? Porque eso nos va a traer un sobrecosto, no alocarnos y querer pensar que en el siguiente mes voy a recuperar el porcentaje, voy a hacer el porcentaje que se tiene de ese mes más el porcentaje no diferencial que he dejado de hacer? En este caso, ese 3%. Imagínense que el porcentaje que tengo que hacer en el siguiente mes sea 5%, más 3% son 8%. Entonces, ¿voy a poder hacerlo? ¿O qué programo mis actividades para recuperar parcialmente, ¿no? Ese desfase que tengo? Entonces, por lo tanto, hago mi 5% que tengo en el mes siguiente, ¿no? Más posiblemente 1,5%, ¿no? De lo que me he venido desfasando. Entonces, en 2 meses, ¿sí? Me estoy nivelando, no me estoy alocando, ¿sí? Y los recursos, ¿sí? No los he disparado en gasto. Entonces, simplemente los he mantenido para poderme nivelar. A lo que me refiero es que no hay que alocarse, sino ver la mejor manera, ¿no? De evaluar, ¿sí? La solución al desfase que he tenido. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, importante. El progreso actual debe ser comparado con el plan línea base. Cualquier variación de este plan línea base que excede límites de umbral definidos por el usuario predeterminados deben ser revisados. Las acciones correctivas o los cambios deben ser hechos como la parte del cambio integrado del proceso de control, donde el proceso de aprobación
es documentado para reflejar cambios en la interpretación del proyecto actual. Ojo con esta parte, ¿no? Con esta parte es cuando sí hemos hecho el plan del alcance, sí hemos hecho el plan del alcance, ¿no? Y por ahí hay una necesidad o una modificación al alcance. Entonces, ese control de cambios sí tiene que estar validado, tiene que estar aprobado, porque eso nos conlleva un costo adicional y un tiempo complementario. Entonces, por lo tanto, es importante, ¿sí? Habiendo tenido el plan del alcance y hay una modificación a este por A o B solicitud del cliente, entonces esa aprobación tiene que estar, esa modificación tiene que estar aprobada. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a salir de acá. Vamos a hablar ahora, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es los tipos de cronogramas. ¿Ok? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? En general. Sí, profe, se Ok. puede ver. Hemos dicho que vamos a ver el programa del día a día, el programa detallado, el programa maestro y el programa Milestone, ¿correcto? Acá están las clases de programa y nos vamos directamente a los niveles de programa, ¿ok? Cronograma a nivel de gerencia. ¿Qué significa el cronograma a nivel de gerencia, no? El cronograma a nivel de gerencia, ¿no? Este debe ser desarrollado para una revisión general de la gerencia, ¿correcto? ¿Sí? En el cual este debe reflejar el plazo de las etapas clave del proyecto, debe incluir, ¿no?, los indicadores claves, el KPI del cronograma, hitos principales y actividades resumen de alto nivel. Como vas a tener 15, 20 minutos, no más, ¿no? Para reportar tu avance de tu proyecto, entonces lo primero que tienes que identificar son los KPIs, o sea, el indicador de costo y el indicador de tiempo. Vas a tener que definir claramente cuáles son tus KPIs, ¿correcto? Y los riesgos que se están presentando en el proyecto. Eso en primera instancia para poder definir un reporte a nivel de gerencia. Y después ya cualquier, cualquier acción que tú creas importante que es informar a la gerencia. Cronograma a nivel de proyecto debe ser desarrollado bajo la forma de un cronograma CPM con todas las actividades e hitos lógicamente vinculados. Debe mostrar la ruta crítica del proyecto. Y eso es lo que normalmente presentamos hacia el cliente, ¿no? Hacia la entidad, el programa, ¿no? Con la ruta crítica del proyecto. Cronograma a nivel de control. Es un cronograma detallado. Su propósito es mostrar todas las actividades e hitos del proyecto. Este cronograma debe incluir o debe cubrir, perdón, cuando sea aplicable las actividades de ingeniería, procura, licencias, fabricación, construcción, paradas, precomisionamiento, comisionamiento y cierre. Señores, programa a nivel de control, pongan todo, pongan todo. Pongan todo como ustedes están. Imagínense que son supervisores, pongan todo cómo van a desarrollar todo el proyecto y cómo se van a controlar, para que tengan claramente todo establecido, ¿no? Y en qué momento tienen que definir cada cosa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Tengo que sacar la licencia. ¿En qué fecha tengo que sacar la licencia? Porque seguramente la licencia me va a demorar 2 meses. Entonces me anticipo porque ya tengo la fecha de inicio del proyecto. Entonces, más o menos, ¿no? Tengo identificado cuándo ya debo tramitar la licencia. Los permisos. ¿En qué fecha tengo que sacar los permisos? ¿No? Porque esto me va a demorar 45 días.
Ah, ok, tengo que definir claramente, ¿no? ¿En qué fecha me tienen que presentar los proyectistas, ¿no? Su parte del proyecto, ¿ok? O sea, sus especialidades. Ah, en esta fecha hemos coordinado y en esta fecha tienen que terminar, ¿correcto? Entonces, pongan todo, programa a nivel de control, ¿correcto? No solamente lo que es la ejecución de la obra, sino todo el desarrollo de tu proyecto. Y el cronograma a nivel de contratistas, el cronograma maestro será soportado por cronogramas detallados de contratistas y proveedores, los cuales serán llamados cronogramas de contratistas, ¿sí? Estos son el nivel más bajo de cronogramas y muestra el máximo detalle. El equipo de proyecto debe desarrollar, implementar y mantener claramente los procesos y procedimientos para monitorear y controlar estos cronogramas. ¿Cuál es el programa a nivel de contratistas? ¿Sí? Es el detallado, el look ahead, ¿correcto? El look ahead, donde están claramente los planes de trabajo. Entonces, ese es el programa que realizamos en los comités de obra, ¿sí? Donde depuramos completamente las actividades que vamos a realizar tanto en la siguiente semana o sucesivas semanas, ¿no? Entonces, por lo tanto, depuramos claramente cuáles son todas las restricciones que tiene el proyecto, ¿correcto? En esa fase de tiempo, ¿ok? Una semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta 6 semanas, ¿no? Para poder subsanar esas restricciones. Y no solamente, ¿no? El programa a nivel contratista es un checklist de la subsanación de restricciones, sino también, ¿no? Es una coordinación, ¿ok? Por lo tanto, ahí estamos hablando un poquito de lo que es el sistema Last Planner, ¿no? La coordinación que se tiene con todos los colaboradores para plantear claramente lo que vamos a realizar en la siguiente semana o subsiguientes semanas. Los acuerdos, las coordinaciones, la comunicación muy fluida, ¿no? Para poder exclusivamente ejecutar lo que tenemos que ejecutar, ¿correcto? Entonces es importante, ¿no? El programa a nivel de contratistas, porque es el programa a nivel de mucho detalle, de mucha coordinación, de mucha validación, ¿no? De todo lo que vamos a hacer en el transcurso, ¿no? De la siguiente semana. Cuando hablamos del taller de constructibilidad, ¿qué significa la constructibilidad? ¿Sí? Es una técnica para integrar la experiencia de los expertos y empleada en la fase del diseño, planificación de la construcción y durante la construcción. La técnica básicamente identifica las peculiaridades de la obra y las restricciones del entorno con la finalidad de evaluar su impacto, así como la solución de estos para lograr los objetivos del proyecto. Cuando nosotros, sí, los profesionales, estamos realizando algún tipo de proyecto, lógicamente, y es lo que eventualmente sucede después, ¿no? Los ingenieros más jóvenes, ¿sí? ¿Sí? Son los que diseñan, ¿no? No digo que siempre los más jóvenes, pero normalmente, pues, ¿no? Los diseñadores son ingenieros jóvenes. Entonces, por lo tanto, qué interesante y qué importante es esa retroalimentación que se da los ingenieros que tienen experiencia a fin que esa información sea tomada en consideración en el diseño. Por lo tanto, podemos mejorar el costo, podemos minimizar el tiempo y sobre todo podemos reducir el riesgo, ¿no? De la actividad. Entonces es importante tomar en consideración ese feedback que se da, ¿no? Que se da los especialistas con experiencia, los ejecutores, ¿correcto? Para que esos diseños sean mucho más afinados, mucho más consistentes. Y no vaya a ser pues que en la hora, ¿no? El diseño probablemente, ¿no? Nos tenga muchos inconvenientes en la ejecución del proyecto y por lo tanto, ¿no? Esto conlleva a un sobrecosto, a un mayor riesgo y a un mayor tiempo. Entonces, anticipándonos a eso, la constructibilidad nos ayuda a que esos diseños pues sean mucho más finos y por lo tanto más productivos, más operativos, menor costo, menor tiempo y menor riesgo.
El taller desarrolla su potencial cuando se identifica la complejidad de los elementos que son parte del proyecto que afectan los procesos de diseño, construcción y mantenimiento. Esto no significa solo lograr identificar la facilidad de un proceso constructivo, sino buscar la efectividad entre el diseño y la construcción, de tal manera que sean identificados en la etapa de diseño, dando como resultado mejoras en el proceso constructivo y posterior operación y mantenimiento, como respuesta a los factores que impactan en el proyecto, ya sean externos o internos. Y acá estamos viendo la constructibilidad, ¿no? Acá tenemos el diseño, acá vemos la construcción y acá vemos la constructibilidad. Impactos de las decisiones de diseño y influencia, la construcción influencia en las decisiones de diseño. Por lo tanto, los aportes de los expertos que contribuyan a facilitar el diseño, la construcción, montaje, así como la operación y mantenimiento en una forma efectiva, segura, rápida, técnica y económica. Ahora estamos hablando, chicos, y justamente esta partecita, y no quiero dejar de pasar, ¿no? Ahora estamos hablando, miren, cuando hablamos en forma efectiva, segura, rápida, técnica y económica, pero habla montaje así como la operación y mantenimiento, ¿sí? Acá lo podemos leer y lo podemos dejar ahí por default, ¿no? Lo podemos dejar ahí en el PPT. Cuando hablamos de gestión, hemos hablado en las clases, siempre hablamos de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, ¿correcto? Los cinco aspectos de la gestión, el desarrollo en esos cinco aspectos, ¿vale? Pero una de las cosas que ahora ya se está tomando en consideración, tomando en cuenta, ¿no? No solamente es el desarrollo del proyecto. Y el proyecto puede fracasar, ¿no? Miren el concepto, ¿ah? Y el proyecto puede fracasar no como proyecto, ¿sí? Porque lo puedes ejecutar en un inicio, lo puedes finalizar en una fecha determinada, has hecho que el recurso operatividad funcione bien, o sea, el recurso costo, el recurso tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero el proyecto puede fracasar porque no tiene operación y mantenimiento. Entonces, ahora ya normalmente cuando se evalúa la viabilidad de un proyecto, sobre todo un proyecto del Estado, no solamente se evalúa, ¿no? Lo que es el proyecto. El proyecto puede tener un costo de un 30%, pero la operatividad y mantenimiento tiene un costo del 70%. Entonces, fíjense, ¿no? Qué importante, ¿no? Se está tomando ya en consideración lo que es la operatividad y mantenimiento. Y es la falencia que pasa en todos nuestros proyectos del Estado, ¿sí? Podemos, bueno, entre comillas, porque los proyectos ni siquiera los terminamos, ¿no? Pero la operatividad y mantenimiento no lo estamos mucho tomando en consideración y ahora sí refleja sobre todo en estos tipos eventualmente de la visión, ¿no? De la visión, sobre todo de usar metodologías, eh, metodologías con herramientas del BIM, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues la metodología BIM sí está en función, pues, ¿no? De la operatividad de estas herramientas, ¿ok? Bajo el mismo criterio de los procesos del PMI, ¿sí? Va mucho, mucho de la mano, pero lo importante que se está tomando en cuenta es cuál es el costo de la operativa de mantenimiento, ¿sí? Ahora sí se está tomando mayor en consideración. Constructibilidad identifica aquellos problemas o condiciones que dificultan las actividades de construcción, operación y mantenimiento para tenerlos en cuenta en la etapa de planificación. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Ese feedback es sumamente importante. Proponer soluciones y alternativas para superar las condiciones adversas identificadas, ¿sí? Y construir que se necesita un análisis crítico,
una participación ordenada en una discusión innovadora, determinar la viabilidad de la construcción del diseño, considerar estas conclusiones en análisis de cronograma y costos, ¿correcto? Entonces, ojo, importante cuando hablamos de determinar la viabilidad de la construcción del diseño. Oye, ¿ese diseño está bien? ¿Es factible? ¿Es viable? ¿Tiene mucho riesgo? ¿Ok? ¿Está planteado correctamente o por lo tanto minimizamos el riesgo? Entonces, la viabilidad del diseño es importante y lógicamente, pues, ¿no? El costo y el tiempo. Factores que tienes que tomar en cuenta para lo que es, ¿no? Ese diseño, ¿no? Factores de ubicación, los materiales a considerar, la accesibilidad para el proyecto, las metodologías de construcción, cómo se puede hacer de forma más simple, cómo puedo optimizar el proceso, cómo puedo hacer más rápidamente en forma efectiva. Entonces vamos preguntándonos, ¿no? De qué manera podemos ser mucho más operativos, de qué manera podemos ser mucho más productivos. Disponibilidad de los recursos apropiados, influencias externas, cronograma y secuencias, operabilidad, mantenibilidad, y ahí es donde voy, operabilidad y mantenimiento, ¿no? No solamente es el proyecto, sino ya el concepto de cómo voy a mantener este proyecto, ¿no? En el transcurso del bien futuro, o sea, estoy realizando este proyecto, sí, y después cómo va a ser la operación y mantenimiento a través de los años, ¿sí? Y las lecciones aprendidas de otros proyectos, ¿correcto? Entonces, la constructibilidad nos ayuda a reflejar, en primer lugar, un planteamiento, si el proyecto es realista o no es realista, un planteamiento si el proyecto o no va a tener las consideraciones de la ubicación del proyecto, propiamente del contexto de ejecución del proyecto, con los elementos idóneos, ¿no? Para ejecutar ese proyecto, ¿sí? Y después, posteriormente, cómo se va a considerar, ¿no? El mantenimiento de ese proyecto. ¿Ok, chicos? Un punto que a partir de ahora sí vamos a tomar en cuenta, y ya a partir de ahora lo voy a hacer bastante, pausado en el buen sentido de la palabra, porque es un reflejo, ¿no? De lo que nosotros siempre en nuestra vida profesional vamos a contemplar, que es el controller. El controller, lógicamente, va en toda nuestra vida profesional, vamos a evaluar, ¿no? El costo, vamos a evaluar el tiempo, ¿ok? Y para ello tenemos que considerar, ¿sí? Algo básico. Usted ya llevó el curso de costos y presupuestos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo una inquietud. ¿Y cuál es la inquietud? Tenemos en consideración una partida. ¿Cuál es la partida? Excavación de zanja. Esta excavación de zanja tiene una cuadrilla y tiene un rendimiento. La cuadrilla es de un peón más 0,1 de capataz. Esa es la cuadrilla, un peón más 0,1 de capataz. Y tengo un rendimiento un rendimiento de 3,5 metros cúbicos por día. ¿Correcto? Tengo una cuadrilla de un peón más 0,1 de capataz y tengo un rendimiento de 3,5 metros cúbicos por día. La pregunta es, ¿cuántas horas hombres necesito para ejecutar 56,7 metros cúbicos como metrado final? ¿Cuántas horas hombre necesito para ejecutar el metrado de 56,7 metros cúbicos? ¿Sí? Considerando un rendimiento de 3,5 metros cúbicos por día, teniendo una cuadrilla de un peón más 0,1 de capataz. A ver, chicos, ¿cuántas horas hombre necesito? 2,285, ingeniero. ¿Cuántas horas hombre necesito? ¿Seguro?
¿Cuántas horas hombre necesito? Tengo la partida de excavación de zanja, tengo un rendimiento de 3,5 metros cúbicos por día, tengo una cuadrilla de un peón más 0,1 de capataz y tengo la necesidad de hacer un metrado de 56,7 metros cúbicos. Y mi pregunta es, ¿cuántas horas hombre necesito para realizar este metrado de 56,7 metros cúbicos? Ya llevaron el curso de costos y presupuestos, ¿no? Esto es súper sencillo, súper básico. 129.62. Darwin, ¿no? Darwin 129 punto algo, ¿correcto? 129 punto algo. Perfecto, Darwin. La pregunta es, a ver, ¿ok? Darwin nos apoyó. Jerry, ¿qué dice Jerry? Ingeniero, está bien. Está bien, Jerry. ¿Qué dice Pamela? Hola, hola, Pamela. ¿Qué dices, Pamela? Pamela está en silencio, no nos dice nada, ¿sí? Comenzamos con las clases esotéricas. ¿Me escuchas? ¿Me oyes, Pamela? ¿Sí? ¿Qué dices, Juan? ¿Qué dices, Juan? Correcto, ingeniero. Correcto, ¿sí? ¿Qué dices, Brian? ¿Qué dices, Brian? Correcto, ingeniero. Correcto, dice Brian. ¿Qué dices, Uri? ¿Qué dices, Uri? Considero No que está sabo, correcto. no sabo, no opino, Uri. Uri, correcto, dice Uri, ¿sí? ¿Qué dices, Miriam? ¿Qué dices, Profesor, Miriam? dijo 142, ¿no? 142 más o menos. No, me han dicho Aprox. 129. Eh, 142 me sale. Miriam, ¿y por qué te sale 142? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, ¿por qué ciento te sale? veintinueve en peón, como está. es- eh, Tendría que sacar primero las horas hombres por metro cúbico. ¿Ya? ¿Está Ya bien? sale 2,28. ¿Ya? Y como dice la cuadrilla de un peón, ¿Ya? me sale 129 solo para el peón, pero para Ok. capataz también hay un 0,1. Ajá. Oye, Miriam, ¿cómo hacemos para jalarle las orejas a todos tus compañeros? ¿Cómo hacemos? Jalen las orejas, pues. Jalen las orejas, ¿correcto? Bueno, Y solo les faltaba incluir el capataz. solo falta, Miriam, imagínate, 0,1. imagínate, Ah, imagínate sí. que esos 56,7 sean 50.000 cubos, ¿correcto? Que es lo normal en un proyecto. ¿Ok? Y esto, me que estoy quedando corto, ¿correcto? No consideró ninguno la incidencia del capataz. Imagínate si bajo ese sentido, bajo ese evaluación, todas las partidas no estamos considerando la incidencia del capataz. Ya por default, ¿sí? Estamos en contra en nuestro costo, ¿no? De horas, ¿correcto? En nuestro personal, ¿sí? En la cantidad de horas hombre, en la cantidad de personal, o sea, en la cantidad, el costo del personal, ya estaríamos, ¿no? Por default, o sea, por debajo. ¿Por qué? Porque no hemos considerado la incidencia del peón. Entonces, por lo tanto, chicos, acá tenemos una regla de tres simple, ¿sí? 3,5 es a 8 horas, como un metro cúbico es a X horas, y ahí sacamos el 2,286. Si hay un error en la ecuación, ustedes analícenlo, ¿ya? Es decir, que por cada metro cúbico se necesita 2,286, pero necesitamos los 56,7 y por lo tanto, ¿no? Ahí sacamos, pues, ¿no? Los 129 que ustedes me dicen. Correcto, pero nos falta la incidencia del capataz.
Por lo tanto, con la incidencia del capataz, sí, tenemos 142 horas como nos está identificando Miriam. Por favor, chicos, por favor, ¿sí? Tomar en cuenta claramente, ¿no? Lo que es la cuadrilla y qué contempla, ¿no? La cuadrilla. No solamente llevarnos solamente, no empíricamente por lo que es la proporción, por el capataz, sino por todo el contexto, ¿ok? Y dentro del ejercicio he identificado, ¿no? 16 días. A ver, pues, saquen ustedes, ¿no? ¿Por qué sale 16 días o 16 días y pico? Es importante también que tomen en cuenta cuánto es lo que me voy a demorar. ¿Ok? Tenemos una pregunta, ya la hemos hecho. Usted es el Project Manager en un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, el cual tiene un WBS con 4 niveles y ha sido secuenciado utilizando la técnica de diagramación de red. La duración de las actividades ha sido comprimida y se ha creado el schedule, o sea, el cronograma, ¿no? ¿Qué actividad de gestión de tiempo abordaría usted inmediatamente? Y tenemos 4 alternativas. A, iniciar el control del schedule. B, iniciar el planeamiento de recursos. C, iniciar el estimado de costos. Y D, buscar la aprobación. ¿Ok? Entonces, la duración de las actividades ha sido comprimida y se ha creado el schedule del cronograma. Entonces, ¿qué actividad de gestión de tiempo abordaría usted inmediatamente después? A, B, C o D. ¿Qué dices, Juanita? A, B, C o D. ¿Qué dices, Juanita? Considero mm, 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 la letra D, buscar aprobación. ¿Me preguntas o me respondes? Le respondo. Ah, ok. ¿Y por qué, Juanita? Em, Porque considero que es necesario tener en cuenta Juanita, primero quiéreme, Juanita, quiéreme. buscar la Juanita, aprobación. quiéreme. Mira, escucha, Juanita. La duración de las actividades ha sido comprimida. ¿Qué Ok. significa? ¿Qué significa ha sido comprimida? O Tú sea que has se ha reducido, comprimido. claro, se ha reducido el tiempo, ¿no? En el cronograma. Ok, entonces por lo tanto, si has comprimido, no has reducido, ¿eso no es no es tu plan meta? Sí, correcto. Ok. Y después que tú has hecho el plan meta, ¿qué necesitas? La aprobación. Buscar La una aprobación. aprobación. Ok, sí. Entonces, la duración de las actividades ha sido comprimida y por lo tanto, lógicamente, necesitas, ¿no? Que te lo aprueben, ¿ok? Entonces, la respuesta D, ¿no? La alternativa A es el siguiente proceso de gestión de tiempo que sigue el desarrollo del schedule, claro, ¿sí? Inicia el control del schedule, claro. Después ya de que esté aprobado, ahora sí, photovoltaics, ¿no? Ahora pasamos a controlarte, pero ahorita lo primero que necesito, ¿no? Es, ¿ok? La aprobación. Entonces, por lo tanto, chicos, ¿sí? El desarrollo del programa, línea base, punto de partida, ¿no? Es una versión determinada del programa del proyecto, ¿ok? ¿Qué es la línea base? Es una copia de un proyecto que permite comparar una línea base con el proyecto en curso para evaluar el progreso. La línea base es la foto del proyecto, foto al término de la etapa de planeamiento, foto para el Face, donde tú haces el reporte y por lo tanto, sí, yo te voy a decir si estábamos validando o no validando, ¿ok? Ese plan meta y por lo tanto damos el pase al Go para que desarrolles el proyecto. Esta copia contiene una meta que se requiere alcanzar en términos de costo, tiempo y performance, lógicamente, cuando se genera un plan meta.
Se puede especificar qué tipo de información se desea grabar. Control de cronograma, estamos hablando acá, sí, un término que es importante tomarlo en cuenta y ustedes lo van a ver ya con mayor detenimiento en el curso de productividad. Pero ojo, importante, ¿no? El proceso de construcción y en el proceso de construcción, ¿no? Vamos a hacer actividades. Y esa actividad, se considera, cómo se analiza? Se identifican tres aspectos: el tiempo productivo, el tiempo contributorio y el tiempo no contributorio. De esa partida, el tiempo productivo, el tiempo contributorio y el tiempo no contributorio. ¿Qué es el tiempo productivo? Es el que propiamente no estás ejecutando la partida y por lo cual vas a cobrar. Por lo tanto, sí, el vaciar concreto, actividad vaciar concreto, vas a cobrar por metro cúbico, ¿no? Entonces es un tiempo productivo, ¿correcto? Si estamos haciendo el acero, ¿correcto? Estamos haciendo el acero de una columna, ¿sí? Entonces a ti te pagan por kilo, ¿correcto? Entonces el elemento armar en la columna, ¿sí? Y dejarla terminada, entonces es un tiempo productivo, ¿correcto? ¿Qué es el tiempo contributorio? El tiempo contributorio es el que, particularmente te digo yo, limpia el camino para que realices el tiempo productivo. Ah, y cuando hablamos del acero, el acero necesita estribos, ¿correcto? Entonces, las personas que están en el banco armando los estribos y te llevan esos estribos para que tú los pongas en esa columna, los instales en esa columna, entonces es el tiempo contributorio. Te ayuda a trabajar el elemento productivo. Y algo que no me interesa muchísimo, el tiempo no contributorio. Ahí sí digo tiempo muerto, ¿correcto? No tiempo libre. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la secuencia de actividades, del tren de actividades lógicas, donde queremos evitar tiempo libre, espacios vacíos? Acá no. Acá es el tiempo no contributorio, el que no te agrega valor, ¿correcto? Te pones a conversar, trabajos rehechos, ¿correcto? ¿Sí? Vas 20 veces al baño, ¿no? En el recurso de las 8 horas, entonces, tiempo que no agrega valor a la actividad. Entonces, hablamos de tres conceptos: tiempo productivo, tiempo contributorio y tiempo no contributorio. Sobre todo, chicos, es importante cuando hablamos del tiempo no contributorio. ¿Ok? Entonces, imagínate que tengas la cuadrilla y en esa cuadrilla, no, me estoy adelantando un poco al su curso de productividad, pero es importante que lo tomen en consideración. En esa cuadrilla tienes dos ayudantes, donde un ayudante, donde ese desglose de las acciones que tiene que hacer ese peón, ese desglose tú vas a medir por ese desglose, o sea, vas a subdividir su trabajo en varias acciones, en varias actividades. Dentro de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, el acarreo de material es una actividad que tiene que hacer el peón, ¿no? La limpieza es una actividad que tiene que hacer el peón, ¿correcto? Entonces la pregunta es, tienes dos peones, ¿sí? Un peón, limpieza, tiene un porcentaje de trabajo de las 8 horas del 20%. El otro peón tiene en limpieza un porcentaje, ¿no? Del 90%. Entonces la pregunta que me hago es, de las 8 horas, el 90%, o sea, 7 horas está limpiando ese peón, 7 horas está limpiando. Entonces la pregunta es, en primer lugar, ¿qué estamos haciendo mal nosotros para que ese peón, ¿sí? Esté limpiando 7 horas de 8 horas, ¿correcto? El 90% está limpiando. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? Y digo, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? Y lo hago como una reflexión. ¿Y a qué voy como una reflexión? Cuando nosotros éramos chiquitos, oye, imagínate yo, Miriam, ¿sí? Yo era chiquito, estaba en el nido, ¿ah? Uf, ¿cuántos años? ¿Correcto? Entonces, estaba en el nido, estaba con mi amiguito, ¿correcto? Y el profesor me ve que estamos haciendo una travesura, pero me ve solo a mí. Entonces, el profesor agarra, me llama, ¿no? Y me castiga.
En esa época el castigo, pues, era ponerte de frente a la pared, ¿no? Ahí estés parado una hora, ¿ya? Parado frente a la pared. Pero como la travesura la habíamos hecho dos, entonces yo dije, oye, ¿y por qué yo solamente me estás castigando, no? Le digo al profesor, pero si la travesura la hemos hecho los dos. ¿Qué quiere decir? Lo he vendido a mi compañero, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo he acusado a mi compañero, ¿no? Pero a pesar que el profesor no lo ha visto a él, me ha visto a mí. Entonces, en esa época la corrección es, oye, no seas acusete. Entonces, por lo tanto, ¿no? Ya no me castigaba una hora, sino me castigaba dos, ¿correcto? Por acusete, ¿no? Por haberlo, por haberlo acusado al compañero. Y eso, lamentablemente, esa cultura, ¿sí? Lo seguimos llevando, lo seguimos llevando. Yo, sinceramente, chicos, odio, y ahí me tomo 2 segundos, odio imagínense, contrato al proveedor que me trae ladrillo, ¿correcto? Y le digo, mira, te estoy contratando, pero tú tienes la responsabilidad de algo. Cada semana tienes que ir a la obra y verificar cómo están asentando el ladrillo. Y me haces un reporte, ¿correcto? Entonces, en ese reporte, la primera semana que va, me dice, asentado el ladrillo defectuoso. Yo se lo paso al ingeniero. ¿Ok? La segunda semana, sí, se ha subsanado, pero sigue habiendo defecto. Se lo paso al ingeniero, ¿no? Y como ya van 2 semanas, ¿correcto? Entonces le pregunto al ingeniero, ¿qué acción has tomado para subsanar? Mira, llevan 2 semanas, ¿no? Y hay observaciones. ¿Qué acción has tomado? Ingeniero, he tomado acciones, ¿no? Fíjese, y me envía un correo, ¿no? Donde este, lo in- interpela, voy a decir, ¿no? Lo interpela al contratista, donde le dice, pues, ¿no? Me has traído personal, cualquier cosa, ¿ok? Me has traído personal, de limpieza, y estos no son albañiles, por no decir el adjetivo que puso, ¿correcto? ¿Sí? O sea, eso fue su forma de actuar. Voy, llamo al proveedor y le digo, por favor, el día lunes, esto ha sido un jueves, el día lunes yo estoy a primera hora en la obra, ¿sí? Ven, por favor. ¿Correcto? Voy a la obra, ¿no? Y digo, ¿quién es la mejor cuadrilla que tiene este contratista? Perfecto, ¿ok? Comienza a sentar ladrillo. Y ahí están todos los demás grupos de pareja de trabajo. Comienza a sentar el ladrillo. Veo la veracidad del proveedor, dice, así se asienta el ladrillo, correctamente, ¿sí? Hemos asentado el ladrillo, lo han verificado todos, y a partir de ahí le digo, señores, así queremos que se asiente el ladrillo. No quiero ninguna otra observación más que me esté llegando a mi oficina, ¿correcto? Entonces, ¿estamos todos claros? Así estoy mostrando cómo debe asentarse el ladrillo. ¿No es una acción de nosotros mismos? Y en lugar de estar discutiéndole y echándole la culpa al contratista. Entonces, en primer lugar, tenemos que manejarnos internamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la acción no vuelva a suceder? ¿Correcto? Y ahora eso lo llevo reflejado, pues, ¿no? A ese porcentaje del 90% de la limpieza. ¿Por qué ese trabajador, por qué ese ayudante está limpiando tanto? ¿Estamos llevando mucho material? ¿Qué está pasando con los operarios para tener tanto desperdicio? Y en primera instancia, ¿estamos llevando mucho material? ¿Estamos cubriendo la zona? ¿Qué está pasando con ese trabajador? ¿No? ¿O está por demasía ese trabajador y solamente con la otra persona, el primer peón que tiene un porcentaje del 20%, es cubre innecesariamente? ¿Estamos sobredimensionando esa cuadrilla? Entonces, por eso es importante, chicos, el análisis, ¿no?
de lo que yo digo el PPC, el porcentaje del plan cumplido. Y está en función del tiempo productivo, el tiempo contributorio y el tiempo no contributorio. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de flujos eficientes y procesos eficientes? Cuando hablamos de flujos eficientes, hablamos de la sectorización y el tren de actividades, ¿correcto? Hacer un secuenciamiento. ¿En cuántos sectores vamos a hacer esto? En función de las extensiones, en función de un equilibrio de simetría de áreas, ¿ok? ¿No? En una simetría de recursos también. Y el tren de actividades, cómo hacemos una secuencia de actividades lógicas que no haya, ¿no?, espacios libres, ¿correcto? Tren de actividades. Pero cuando hablamos ya de ese empuje, del proceso eficiente de empujar, ver lo más óptimo. Y cuando vemos lo más óptimo, estamos hablando pues del análisis de la cuadrilla idónea. Y si yo analizo la cuadrilla idónea, ese diferencial del costo de la mano de obra está en evaluar esa cuadrilla idónea, ¿correcto? Entonces, no solamente porque dice el rendimiento del análisis unitario, sino me introduzco en ese análisis unitario y verifico si esa es la cuadrilla idónea para realizar esa actividad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, el control del PPC, pues sobre todo en las partidas que te mueven la aguja del reloj. Y cuando te digo las partidas que te mueven la aguja del reloj, estoy hablando de las partidas, ¿no?, en que el costo es alto y por lo tanto una falencia en el control de esa partida, pues te incrementa el costo. Entonces, por lo tanto, chicos, qué importante es identificar el tiempo productivo, el tiempo contributorio y el tiempo no contributorio. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el cronograma? Pues en tomar en consideración esa evaluación, ¿no? Determinar el estado actual del cronograma del proyecto, determinar si el cronograma del proyecto ha sido cambiado y gestionar los cambios reales a medida que suceden. Y por lo tanto, tenemos el control del cronograma, tenemos las entradas, tenemos las herramientas y técnicas y tenemos las salidas. Ojo, entradas del plan de gestión, la línea base. ¿Por qué? Porque ya necesitamos controlar, entonces tenemos que tener el punto de partida, ¿no? Entonces, por lo tanto, el punto de partida ya es el plan meta y en función del plan meta nos vamos, ¿no? Nos vamos a controlar. ¿Qué hacemos? Los informes de avance, sistema de control de cambios, la medición del rendimiento y cómo vamos con esta cuadrilla. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? ¿Estamos avanzando bien? El software de gestión, nos ayudamos con el Microsoft Project, nos ayudamos con el Primavera, análisis de variación, si estamos variando en tiempo, si estamos variando en costos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuáles son las salidas? ¿Sí? La línea base del programa actualizada, ¿ok? Esas reprogramaciones que estamos teniendo, ¿no? A fin de siempre estar con el lineamiento del proyecto. Chicos, la línea base del cronograma del proyecto que se usa para controlar. Es un componente del plan de gestión del proyecto, proporciona la base para medir e informar el rendimiento, ¿no? Informes de rendimiento, información sobre qué fechas planificadas se han cumplido y cuáles no. Entonces, de acuerdo a tu programa, checklist, esto estamos correcto, esto no estamos correcto. Alertan al equipo del proyecto sobre temas que pueden causar problemas en el rendimiento futuro. Y eso es lo que yo le llamo las alertas a tempranas. Me anticipo a los problemas. Información del avance, fechas de inicio y fin reales y duraciones restantes. Ajá, cuándo comencé, cuándo tengo que terminar, cómo voy avanzando y cuánto es lo que me falta. Lo que me falta está conforme a lo que yo me he planteado, a la fecha de corte o que estoy retrasado o estoy atrasado y qué es lo que debo hacer, ¿no? Si en el caso estoy retrasado y qué es lo que debo hacer si en el caso estoy adelantado, ¿no? Porcentaje completado de las actividades en curso. Se puede usar una plantilla para hacer un solo uso homogéneo durante todo el ciclo de vida del proyecto. Chicos, por favor, no me cambien las plantillas. Si ustedes van a usar un formato para trabajar el control del cronograma, no cambien esa plantilla en el transcurso del proyecto. Comiencen con esa y terminen con esa.
¿sí? Porque si no, nos hacemos todo un engrudo con lo que es el antes y el después. Sistema de control de cambios de cronograma, procedimientos mediante los cuales se puede modificar el cronograma. Influye formularios, sistema de seguimiento y niveles de aprobación. Funciona como parte del control integrado de cambios. Si ya vas a hacer una modificación por A o B motivo, que te lo validen, que te lo validen, que te lo aprueben. Entonces, si te lo aprueban, ya ahora sí realizamos el cambio en costo, realizamos el cambio en el tiempo si es necesario. Medición del rendimiento, variación del cronograma, SB. Y acá ya nos vamos introduciendo a todo lo que corresponde al valor ganado al controller. Variación del cronograma, SB e índice de rendimiento del cronograma, SPI, índice de rendimiento del programa. Acuérdense, ¿no? CPI, ¿no? Indicador de costo y el SPI, indicador de tiempo. Una parte importante es decir si la variación del programa recibe acciones correctivas. Te estás desfasando, el SPI es menor a 1, entonces ¿de qué manera vas a ver cómo te nivelas, ¿no? Para que por lo menos ese SPI sea igual a 1. Análisis de variación, función clave del control de cronograma. Compara fechas reales y planificadas. ¿Cuánto te estás variando? ¿Cuál es el fase que te vienes variando? Proporciona información útil para la detección de desviaciones e implantación de acciones correctivas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para nuevamente nivelarte, ¿no? Vigila especialmente variación de la holgura total del proyecto, ¿correcto? Oye, el proyecto termina en tal fecha. Tú no te puedes desfasar de tal fecha. Entonces hay que controlar que no te desfases de tal fecha. Y por lo tanto, chicos, línea base del programa, actualizaciones. Las revisiones son una categoría especial de actualizaciones y son cambios a la línea base. En general, son respuestas a cambios en el alcance o cambios en las estimaciones. Los datos históricos previos se guardan antes del cambio. Entonces, chicos, a la fecha de corte, como tú has hecho un reporte a la fecha del corte, ¿no? ¿Cómo vienes avanzando el proyecto? Hasta ahí es una foto, ¿correcto? ¿Cómo vienes avanzando el proyecto? Hasta ahí es una foto. Ahora, en lo sucesivo, si te tienes que alinear con el plan meta, entonces, ¿de qué manera, sí, estás tú tratando de evaluar de cómo te vas a nivelar el proyecto? ¿Sí? Por lo tanto, la línea base es única. Acuérdense, en el plan meta te presentamos la línea base, o sea, el programa meta del proyecto. Como ya estamos pasando a la etapa de ejecución, todo lo que realicemos, ¿sí? Son reprogramaciones. Reprogramaciones, ¿correcto? Estamos haciendo reprogramaciones con respecto al plan meta. Si por ahí, ¿sí? Si por ahí se modifica el alcance del proyecto, entonces todo lo transcurrido se queda como foto y se vuelve a reprogramar, ¿no? No digo reprogramar, sino se vuelve a programar, ¿sí? Con la ampliación que se tenga, si es que así incurre, ¿no? Con la programación que se tenga desde la fecha de corte hasta, ¿no? Lo que sigue. Más lo anterior se deja ahí, no se borra, no es una nueva programación, sino es una programación actualizada desde la fecha del corte en lo sucesivo cuando, ojo, ¿no? Se hace la modificación del alcance. Si no se hace una modificación al alcance, entonces simplemente son reprogramaciones, ¿no? A la línea base, ¿no? O sea, al plan meta para podernos nivelar con la programación del meta. ¿Ok? Mediciones de rendimiento, variación del cronograma, ¿sí?
y el índice de rendimiento, especialmente para los paquetes de trabajo y las cuentas de control, lo que vamos a llamar los KPIs, ¿no? Se calculan, documentan y comunican a todos los interesados. Entonces, estamos hablando ahora, cuando hablamos de tiempo, cronograma, identificamos dos aspectos: la variación del tiempo, el SB, y el indicador de tiempo, el SPI, ¿correcto? Ambos aspectos tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Chicos, vamos a hacer, por favor, antes que se me vaya la hora, vamos a tomar la asistencia. Piero Valdión, Presente, ingeniero. listo. Melisa Benítez, Buenos días, ingeniero. buenos días. Juan Bolzano, Presente, ingeniero. Buenos días. Leticia Carrasco, Leticia Carrasco, ¿no? Gonzalo Casaverde, Presidente ingeniero, buenos días. listo. Miriam Castellanos, Miriam sí Presente, está. ingeniero. Pamela, Iraida Pamela. Ah, no, Iraida está. Iraida presente, profesor. Buenos Ok. días. Alindor, Buenos días, presente. listo. Lucio sí está. Juanita, Presente. Juanita Gariza, Presente, ingeniero, aquí estoy. listo. Buenos Darwin días. también está. Iris Gutiérrez, Presente, Iris, ingeniero. listo. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, Iris. Pamela Guamaní, Presente, ingeniero, buenos días. listo, te llamé hace un rato, ¿ah? Catherine Wilkawari, Presente, ingeniero. listo. Alexander Huiza, Presente, ingeniero. Arnold Laván, Arnold Laván, ¿no? Ricardo Linares, Presente, profesor. Gerardo Lizarbe, Presente, ingeniero. listo. José Olivera, Presente. listo. Rolly Pasaca, Presente, ingeniero. listo. Yerich está. Rudy Pintado, Presente, ingeniero, buenos días. ok, Rudy. Carlos Quisca, ¿no? Nixa Quiso, ¿no? Claudia Rivas, ¿no? Brian Segil, Presente, ¿no? ingeniero. Ah, ok, Brian, listo. Uri, sí lo he visto. Estalén Cámara. Presente, ingeniero, buenos días. Listo. Y Caterín Torres. Presente, ingeniero, presente. Listo. Entonces, ausentes tenemos a Claudia Rivas, Nick Saquizo, Carlos Quiscas, Arnold Laván y Leticia Carrasco. Ok. Entonces, chicos, sí, tenemos ahí importante las mediciones de rendimiento, variación del tiempo, ¿no? Y la identificación de la variación del cronograma, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta. Usted es el project manager en un proyecto que ha sido estimado para 6 meses y que según informes recientes tiene un atraso de una semana. Usted no tiene acceso a recursos adicionales. El proyecto en general es de bajo riesgo en todas sus actividades. El ratio costo-beneficio es de 1.6, o sea, chino de risa, ¿no? Y las dependencias son obligatorias. Bajo estas circunstancias,
¿Cuál sería la mejor camino a seguir para recuperar el atraso? Y tenemos 4 alternativas. A, quitar recursos de alguna tarea. B, hacer más tareas en forma concurrente. C, mover recursos de las dependencias obligatorias hacia las dependencias externas. Y D, eliminar alguna tarea del proyecto. Usted es el project manager en un proyecto que ha sido estimado para 6 meses y que según informes recientes tiene un atraso de una semana. Usted no tiene acceso a recursos adicionales. El proyecto en general es de bajo riesgo en todas sus actividades. El ratio costo-beneficio es de 1.6 y las dependencias son obligatorias. Bajo estas circunstancias, ¿cuál sería el mejor camino a seguir para que se podamos recuperar el atraso? A, B, C o D. ¿Qué dicen? ¿Sí? Uri, ¿qué dices? A, B, C o D. A, quitar recursos de alguna tarea. B, hacer más recursos en forma concurrente. C, mover recursos de las dependencias obligatorias hacia las dependencias externas. Y D, eliminar algunas tareas del proyecto. A, B, C o D. ¿Qué dices, Uri? Estoy analizando, estoy analizando. Yo creo que quizás haría más tareas de ¿Crees? forma recurrente. ¿Crees? Realizaría. Ok, ¿no? Sí, si Mira, bien no hay sí, quitar recursos de alguna tarea, ¿sí? Podría ser, ¿correcto? Podría ser. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿no? Podría ser porque supuestamente tengo, ¿no? Un ratio costo-beneficio de 1.6. Por lo tanto, sí, estoy chino de risa con el costo, ¿sí? Pero si digo que estoy atrasado y que estoy atrasado, entonces si estoy atrasado, como que las actividades de holgura, ¿no? Esos recursos pasarlos a las actividades críticas, como que lo evaluaría, ¿sí? Como que lo evaluaría, como una opción. Pero mover recursos de las dependencias obligatorias a las dependencias externas, oye, si estoy haciendo un edificio, ¿me voy a poner a hacer las medidas exteriores? Como que no, ¿no? ¿Sí? Cuando mi actividad es el edificio y ahí estoy atrasado, ¿no? Estoy atrasado en las actividades complementarias, ¿no? Eliminar alguna tarea del proyecto se indica que no, porque todas las dependencias son obligatorias, o sea, todo hay que hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, como dices tú, Uri, sí, pues mejor prefiero hacer fast tracking, ¿no es cierto? Hacer estas tareas en forma más concurrentes, porque el riesgo, ok, fíjense, el riesgo es bajo. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿no? Es hacer, ¿no? Actividades en paralelo. Ok, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todos claros? Ok. Entonces, ojo, ¿sí? El día martes nos toca las exposiciones. Comenzamos con las exposiciones, ¿correcto? Delegado, por favor, Jerry, me haces llegar, ¿no? La lista de grupos. Me haces llegar la lista de grupos, ¿correcto? ¿Sí? Ya, ingeniero. Voy a dejar un link para que ustedes, antes del día martes, hasta las 7 de la noche, no se arriesguen, chicos, hasta las 7 de la noche, ¿no? Me puedan subir el trabajo y el PPT, ¿correcto? Ojo, les dejo a ustedes la libertad, creo que son todos personas adultas, ¿no? Y responsables, que si gustan en la primera hoja donde me pone, identifican tanto, sobre todo en el plan en el trabajo, más que en el PPT, me ponen los integrantes, ¿no? Y el aporte
el aporte de cada alumno si es que así ustedes lo creen conveniente, ¿no? Entonces, digo el aporte porque quiero evitar incomodidades entre ustedes mismos o que por ahí, por el delegado o por intermedio del delegado, me hagan llegar, pues, ¿no? Alguna informe o alguna comunicación en que A, B alumno no ha participado del trabajo, ¿no? Sí ha estado en la exposición, pero no ha participado en el trabajo. Y me parece también justo, ¿no? Necesario, pues, que también esté yo informado con respecto a eso, ¿no? Siempre hay algunas circunstancias, ¿no? Que yo estoy en mina, no que yo no puedo, no que yo no estoy en el horario, no hay muchos factores para decir yo no puedo, ¿ok? Pero el proyecto es de todos, el trabajo es de todos y la nota corresponde, pues, al esfuerzo de todos. Y por eso me parece necesario, sí, si así ustedes lo creen conveniente, ¿no? Me hacen llegar. Y para que no sea por intermedio del delegado, que capaz es también un poco incómodo por parte de su persona, ¿no? Hacer esa comunicación, entonces dentro del trabajo, ¿sí? La primera hojita, todos los integrantes, y ahí, si es que os gustan, me ponen el porcentaje de esfuerzo de cada uno de ustedes. ¿Ok, chicos? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Todo claro, ingeniero. Ingeniero, un favor, de Sí. repente la PPT de la semana 6 y la 7 nos puede compartir porque no he encontrado en la hora. ¿No estás? Espérate un ratito, acá nomás, a ver, un ratito. No están, a ver, dame un 5, Jerry, acá nomás. Ahí la tienes, Jerry, ¿ya? Te lo he pasado a tu al WhatsApp. De la semana 6 tampoco no 6 y hay, 7. ingeniero. 6 y 7. ¿Has visto tu WhatsApp? Sí, sí está, ingeniero, ya voy a compartirlo, ingeniero. Gracias. Comparte. Y ahí pues igual lo sumo. Listo, chicos, ¿ok? Entonces, nos vemos el día martes, 7 en punto. 7 en punto y comienzo, ¿sí? Ojo, ojo. Delegado, Jerry, si por ahí algún grupo, por una circunstancia, me identificas tú, vamos, 1, 2, 3, 4, o si hay algún grupo que quiera, en primera hora. Si es que no hay ninguna comunicación contigo, vamos del grupo 1 en lo sucesivo, ¿ya? Con la numeración. Ya, ¿Listo? ingeniero. Ok. Ya, ingeniero. Buen Gracias. fin de semana, chicos. Igualmente, ingeniero, nos vemos. Igualmente, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, Igualmente, ingeniero. Profesor. Fin de semana.